tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien. ¿Cuánto haremos? 25. Empezaremos. Está bien. Bien. Entonces, vamos a ver otra vez los actores. Los actores. ¿Sí? Los actores. Entonces, los actores son, por un lugar, los usuarios. Y hemos explicado a los usuarios, una gordita, una señora. Y los programadores, que van a ser ustedes, ahí lo tenemos una persona delgada, con un muñeco, son ustedes. Los usuarios son aquellas personas que necesitan resolver un problema con la ayuda de la máquina, que será ejecutado por el computador, ahí tenemos la máquina, y así obtener una solución. ¿Quién es un usuario? Una cholita de mercado, un médico, un abogado, su hermanito que está en la escuela, ahora internet. ¿Sí? Entonces usa un programa. Hasta ahora somos usuarios, ¿no? La gran mayoría. Por otro lado está el programador. ¿Sí? Y es aquella persona que analiza y resuelve un problema. Diseña un programa en un lenguaje de programación. Vamos a usar nosotros como ejemplo el lenguaje Pascal. Lo compila y así obtiene un programa objeto que puede ser usado por los usuarios para que el computador lo ejecute y obtenga una solución. ¿Okay? Bien. Entonces la máquina, pues, ¿quién usa la máquina? Los usuarios, las personas, los usuarios. Bien. ¿Dónde se consigue? Los usuarios están ahí, ¿dónde consigue el programa? En el comercio, ya lo habíamos dicho, ¿no? Bien. Y por otro lado tenemos los programadores, que es aquella persona que crea los programas para que el usuario trabaje. Bien. Entonces, pero hablamos del concepto de compilación. Ahora vamos a mirarlo nuevamente. Nos vamos a dar una idea, aunque ya sabemos qué es. Estamos todavía repasando. Entonces, yo tengo un usuario, acá tenemos la señora, o la abogada. Bien. Y necesita, pues, le piden que resuelva un problema determinado. Entonces ella lo puede hacer si tiene conocimiento, pues, de forma mental o directo, ¿no? Resuelve un problema y además con ese programa que queremos que él ejecute un programa. Bien. Entonces, si no tenemos el programa, vamos a necesitar, pues, un programador para que lo haga. No lo tenemos. Entonces se ponen ambos, el usuario y el programador. El usuario le explica el problema al programador y el programador haga una solución informal. Entonces, ¿qué hacen? Analizan y resuelven el problema. Y diseñan un programa. ¿Sí? ¿En qué? En un lenguaje, y aquí tenemos apuntado el lenguaje Pascal. Y acá lo tenemos en celestito, en azul claro, el programa. Program, bar, instrucción 1, instrucción 2, instrucción N. ¿Sí? No tienen papel. Como ya dijimos, lo mete a la computadora y para la traducción al lenguaje de máquina lo compila. Si ya dijimos que era el proceso de compilación. Y así tengo un programa objeto, en binario, ¿no? Ya compilado está en binario puro.
puro número binario. Con esos números binarios la máquina puede procesar. Una vez obtienes ese programa objeto en binario, pues en la máquina, listo, entonces está listo para resolver el problema o para venderlo, ¿no? Para que la empresa pueda trabajar o alguien pueda trabajar, o tal vez si somos programadores de negocio, nos vendemos nuestro programa. Bien. Entonces, eso repasando. Bien. Y ahora vamos a entrar cómo hacer todo esto. Y viene la parte interesante de la materia. Es muy sencillita. Lo pueden ver los niños de la escuela primaria de 10, 11, 12 años. No saben ver, debería estar en el programa de educación, pero la mayor parte no está, algunos sí. Entonces vamos a trabajar para resolver un problema y obtener un programa para que el computador lo resuelva, ya no nosotros. Entonces veamos, metodología para la solución de un problema. ¿Qué significa? Vamos a buscar un método que nos permita resolver un problema. ¿Sí? Es el título general. Y veamos, desarrollo, después, de cómo vamos a plantear con el desarrollo de algoritmos y de programas. ¿Sí? Y otra vez haremos hincapié. Decimos, los computadores son incapaces de resolver un problema por sí mismos. Necesitan de un programador, y acá lo tenemos el programador. Entonces, el computador es una máquina. Si no hay el programador que la programa, no puede resolver el problema. Bien. Entonces, y veamos qué es un programa. ¿Qué es un programador? Un programador es una persona capaz de analizarlo y resolver el problema, diseñar el programa. Y a partir de dicho programa, el computador recién lo podrá ejecutar, lo ejecutará y producirá una solución del mismo problema. Entonces vamos a necesitar tener el programa para que el computador lo resuelva, lo llegue a resolver. Ahora busquemos el método. El método usado para alcanzar dicha solución es un algoritmo, ¿no? Algoritmo. Algoritmo es un concepto matemático. Y vamos a ver cómo. Y decimos, ¿cómo lo hacemos? Y decimos, hay dos fases, de subrayar dos fases, para la solución de un problema en un computador. O sea, lo vamos a hacer en dos partes. ¿Sí? Esas dos fases. Una primera fase 1, la fase de resolución del problema. Y una fase 2, la fase de implementación. ¿Sí? Es más o menos cuando vamos a construir el edificio, por ejemplo, en nuestra facultad. Primero tenemos una fase de solución y hay que buscar el terreno, hay que hacer los planos, hay que ver si hay plata, ¿sí? Hay que ver si son clases o si va a ser para alojamiento, si son para clase. Hay que diseñar el tamaño, etc. Entonces esa es la parte de resolver el problema. Cuando está resuelto, recién nos vamos al rectorado, decimos, quiero implementar esto. Entonces se busca otra empresa constructora que construya el edificio, de acuerdo a las especificaciones que hemos hecho en la fase 1. Entonces, dos fases, una de solución y otra de implementación. Ya la empresa constructora ya no hará pocos cálculos.
para cambiar, si no vamos a necesitar obrero, cemento, y comprar hierro, niveladora, etc. Albañiles. Bien. Entonces, planteémoslo en un dibujo que está acá en rojo. Tenemos el programa, apuntame los programas. Y yo tengo que resolver el problema, tengo que resolver el programa. Y luego en dos fases, una fase de solución, obtengo un algoritmo y una fase de implementación. Veámoslo. Por ejemplo, el decano, el jefe del departamento de Derecho quiere resolver un problema, sus notas, almacenamiento de sus notas, de los profesores, de pago de profesores, la contabilidad. Entonces lo que podía hacer es llamarlo a ustedes y decirle, quiero que me haga un programa para que me haga todo eso, que ya se cansó de hacerlo a mano. Entonces ustedes, le dice a uno de ustedes, a mí se lo hago, tienen una máquina y ya está listo. En 15 minutos ya tengo. Y no es así. Hay que hacer dos fases. Una primera fase, ver cuál es el problema de la resolución, y una segunda fase de sin implementarlo para que el computador lo haga. Bien. Eso lo vamos a ver ahora escrito. Acá te está al lado derecho. Apuntámelo. Un algoritmo. Computador, un algoritmo. Es una secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de un problema sin ambigüedad y en tiempo finito. Ambigüedad sin duda, ¿no? Entonces leemos de nuevo. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de un problema sin ambigüedad y en tiempo finito. Pasemos a otra. Luego se valida y se prueba el algoritmo para ver si está bien. Y a continuación se entra en la fase de implementación, es decir, en un lenguaje, por ejemplo, vamos a usar nosotros el lenguaje Pascal. Y así se obtiene un programa. ¿Sí? Entonces, recién usamos en la implementación un lenguaje. En la parte de resolución no necesitamos un lenguaje de programación. Recién en la segunda parte vamos a usar un lenguaje de programación que va a ser el lenguaje de Pascal. Bien, bien. Entonces ese trabajo, primero resolver el problema, para resolver con un algoritmo, analizar y resolverlo, y en una segunda fase hay que implementarlo. Recién hablamos del lenguaje, escogemos el lenguaje y hablamos del lenguaje, y preparamos en ese lenguaje. Veamos, condiciones, ahora veamos cómo lo hacemos. Pero antes de ver cómo lo hacemos, veamos qué condiciones tiene que cumplir un algoritmo. Condiciones a cumplir un algoritmo. Es decir, un algoritmo, como mínimo, debe cumplir las siguientes condiciones. Veamos qué condiciones. Primera condición, la precisión. ¿Qué será la precisión? Es decir, que debe ser sin ambigüedad y concreto, sin duda y para algo específico. Miren que estamos plagados de problemas de ambiguos. Nosotros, ustedes le dicen a su compañera, salgamos esta noche, y ella dice sí. Ella pensaba que lo iba a llevar a una fiesta o a algún lado. Pero no, él la lleva a otro lado. La lleva a cenar y le hace pagar la cuenta a ella, ¿no? Porque solo la ha invitado. No, entonces tiene que ser para algo concreto y para algo específico, sin ambigüedad, sin ninguna duda, todo claro. La segunda condición, dos.
es la repetibilidad. ¿Qué será la repetibilidad? Es decir, que debe dar los mismos resultados para las mismas entradas de datos. Igualito que un examen de física o de química. Le ponemos un examen hoy y todos los compañeros, como son buenos alumnos, van a resolverlo y van a dar los mismos resultados, tantos resultados. El mes que viene le toman, o la semana que viene le toman el mismo examen y también con el mismo examen tiene que dar los mismos resultados. Y la vida no es así, ¿no? Usted dice a una compañera, salgamos ahora, o un compañero, ya listo, salen esta noche. El domingo le dicen, salgamos otra vez, y dice, no puedo. Y tengo que acompañar a mi mamá donde mi tía. Entonces, no es repetible. Pero el algoritmo tiene que ser repetible. Con los mismos datos tengo que tener siempre los mismos resultados. ¿Sí? 3. Tercera condición es la calidad. Y en la calidad tenemos que medir 2 parámetros. Uno de los parámetros es la validez y el segundo es la eficiencia y la optimización. La validez, es decir, que los resultados obtenidos deben concordar con la realidad. ¿Okay? O sea, si yo encuentro un resultado de concordar, no debe mentir. En otras palabras, no debe estar errado. ¿Sí? Y la eficiencia de optimización. Es decir, que los resultados obtenidos deben encontrarse en el menor tiempo posible y en una forma lo más sencillo posible. ¿Ok? En el menor tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen un compañero, se acerca una persona y le dice, ¿cómo llego yo a la plaza de la universidad central? Y ustedes dicen, esperen un ratito, se toman el micro, suben al micro 60, se van hasta cerca de su casa, que es en el plan 3000, y de ahí toman el micro 18 y vuelven a la plaza. Entonces no es eficiente, ¿no? ¿Ok? Bien. Veamos la solución. Según vamos a hacer la solución, según hemos visto el padre de la informática, de la Charles Babbage, la misma. ¿Cuál es la solución para resolver un problema? Entrada, proceso, salida. ¿Sí? Entrada de datos, proceso de la solución del problema y la salida de los resultados. Bien, vámonos arriba ahora, arriba de la hoja. Bien. Entonces, hasta ahora, pues, lo único que he hecho yo es charlarse al lado. Así nos lo hacían cuando estudiábamos. Y ustedes después resuelven el problema, ¿no? Pero no, nosotros vamos a hacer un método técnico, un método paso a paso. ¿Cómo resolver un problema? Y es como una materia terminal, como vimos, vamos a usar el mismo método de paso a paso cuando ustedes hagan su trabajo final de grado, su tesis. Este es el método que vamos a usar. Bien. ¿En qué consiste el método paso a paso? Muy importante. Permite resolver un problema y encontrar un algoritmo. Resolver el problema y encontrar el algoritmo. Y lo vamos a dividir este método paso a paso en 3 pasos. El primer paso, análisis del problema. Un segundo paso, diseño del algoritmo. Y un tercer paso, verificación y prueba del algoritmo. Con estos 3 pasos, ¿qué cosa vamos a dar? El segundo parcial y el examen final. Esas van a ser las 3 preguntas del segundo parcial y del examen final. Fíjense que le estoy avisando que le voy a tomar. Veamos, vamos a empezar por ahora viendo el primer paso. Análisis del algoritmo. Y anotemos. Para resolver el análisis se necesita una comprensión correcta
del problema para dicho objetivo. Y para dicho objetivo nos vamos a ejercitar dos lecturas del problema. Fíjense que estamos haciendo bien paso a paso en forma técnica. ¿Okay? Bien. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer dos lecturas del problema para tener una comprensión correcta del problema. El análisis, una comprensión correcta del problema, cómo lo podemos resolver correctamente, con resultados válidos. Entonces, la primera lectura. La primera lectura, a fin de obtener una idea general de lo que se solicita. Es decir, una idea general de la solución del problema. Y se debe preparar un ejemplo de dicha solución lo más sencillo posible. O sea, otra cosa, pues queremos, ¿cuál es el resultado que queremos obtener? ¿Y qué solución vamos a tener para obtener ese resultado? O sea, fíjense que no estoy empezando por los datos, ¿no? Estoy empezando una idea de la solución, del resultado. Ese resultado lo vamos a llamar con un nombre y lo vamos a llamar con el nombre de requerimiento que lo hemos puesto en letra grande. Requerimiento. Una pregunta de examen. Requerimiento. Bien, una vez que tenemos ya resuelto el problema y tenemos una idea general de la solución, vamos a resolverlo. ¿Cómo? Con una segunda lectura. Y en esta segunda lectura se hacen otras dos preguntas a plantear. Pregunta A. ¿Qué información debe proporcionar la solución del problema? O sea, los resultados de salida. Y en álgebra matemática, o sea, las incógnitas. O sea, ¿qué es la solución de las incógnitas? O sea, la solución de salida a las incógnitas. Empezamos por las incógnitas. Para ella, para llevarlo eso en informática, vamos a plantear una pantalla en nuestra pantalla, ¿sí? Donde acá vamos a poner salida y un cuadradito con los resultados del problema, ¿sí? O sea, las incógnitas de los resultados pedidos. Entonces vamos a empezar. Este es mi resultado. Y le preguntamos al usuario, ¿está de acuerdo? La pantalla de salida, la pantalla de resultados. Una vez que ya estamos de acuerdo, vamos a plantear pues la segunda pregunta. Recién nos preguntamos, ¿qué datos se necesitan para resolver el problema? ¿Qué datos? Recién nos preguntamos los datos. O sea, la entrada de datos del problema. Entonces, recién hacemos la entrada a los datos, recién buscamos los datos. ¿Bien? Y estos datos lo podemos plantear pues, de dos formas. Primera forma, en una pantalla nos preguntamos el teclado, entrada y el cuadradito. ¿Sí? El cuadradito. Bien, pero esos son los datos que vamos a introducir vía teclado. Pero hay otros datos que ya los tenemos. Otros datos o valores que pueden ser valores iniciales, valores conocidos, condiciones que tienen dichos, y las condiciones importantes que tienen dichos valores. Por ejemplo, no le vamos a preguntar si vamos a usar un círculo, no le vamos a preguntar por teclado el número pi, porque ya lo conocemos. Si vamos a usar mayor de edad, no vamos a preguntar qué es 18 años, que ya sabemos. ¿Ok? Bien. Entonces, pues, así yo ya
tengo esto. Bien, entonces, ¿qué tengo que ver para hacer el análisis? El requerimiento. Voy a ver cuál es la salida del resultado y recién cuál es la entrada de datos. Entonces, requerimiento, salida y entrada. ¿Sí? Y en la entrada, pues vamos a ver qué vamos a meter por teclado y qué es lo que ya conocemos. Ya sabido lo conocido. Bien, no lo vamos a meter también por teclado si ya se sabe que es conocido. Para ello, para comprender esto, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Entonces vamos a hacer unos 5 o 7 ejemplos para comprender esto. Ejemplo 1. Algoritmo 1. Dice, prepare el análisis de un algoritmo que permita calcular el área de un lote cuadrado, dado los lados de dicho lote. ¿Sí? Conocidos los lados de dicho lote. Bien, entonces veamos las tres cosas. El requerimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Calcular el área del lote. ¿Sí? Ese es el resultado que nos piden. Y vamos a hacernos un ejemplo. Un ejemplo, me invento yo un lotecito, 20 por 20, lo más sencillo posible, y quiero calcular esta área 20 por 20. Y después vamos a poder poner para cualquier lote, ¿no? Entonces no voy a poner 2035 por 2035, lo más sencillo posible. Bien, entonces ya tengo el requerimiento, miren, decir. A ver, ¿cuál es la salida? La salida es una pantalla donde me pide el área. ¿Sí? El área, y ahí pongo un cuadradito. Entonces ahí yo voy a colocar este valor de 20. ¿Cuál va a ser la entrada? La entrada va a ser entrada o lado, va a ser por vía teclado, otro cuadradito donde yo por vía teclado, en el teclado abajo, meta el valor de 20. ¿Sí? En la salida voy a tener 400, en la entrada voy a tener 20. ¿Sí? No hay nada más el análisis. Otros valores por ahora no hay. Entonces, fíjense, el análisis es ver cuál es una idea general de la solución, de lo que queremos. Luego, la salida y luego la entrada y otros valores, nada más. Miren de simple. Vean un ejemplo 2. Ingeniero, disculpe que lo corte, nos quedan menos de 2 minutos. ¿Volvemos a entrar? Sí, volvemos a entrar. Está bien.
Bien, entonces fíjense que claro, es de sencillo el análisis. Y le encargo lo siguiente, ¿me escuchan, no? Le encargo lo siguiente. Fíjense que esto es muy sencillo, pero si ustedes no asisten, y le va a ser difícil. Yo voy a dar el gran salto y no me van a alcanzar más. Es tan sencillo que los niños de 10, 12 años lo ven. Bien, entonces, y esto va a ser parte del examen, ¿ok? Entonces, va a ser una pregunta del examen, el análisis. Algoritmo 2. Prepare el análisis de un algoritmo que me permita calcular el área y el perímetro de un lote rectangular, conocidos los datos de dicho lote. Entonces, un poquito más complejo. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues, calcular el área y el perímetro del lote, ¿no? El requerimiento. ¿Ok? Bien. Calcular. No, un poquito antes. Calcular el área y el perímetro del lote. Adelanta un poquito. No, para el otro lado. Ahí. Nos vamos al comienzo de la hoja, entonces. Vamos arriba. Ya. Entonces vamos a hacer, quiero calcular el área del perímetro y vamos a inventar, ¿no? Porque acá ustedes van a inventar un lotecito. Por ejemplo, 20 por 15 en un súper. Entonces yo quiero calcular el área y el perímetro de ese lote. Pero tal vez el área ya sabemos qué es. Si no sabemos qué es el perímetro, lo buscamos en mozo de campo y le preguntamos. Acá podemos preguntar, ¿cuál es el perímetro? Ya le va a decir, ven ingeniero, y le va a dar vuelta al lote. 20 metros por un lado, 15, 20 por el otro lado y 15. Él explica. Fíjense acá en requerimiento, ejecutamos, para tener una idea clara de lo que queremos. Ahora veamos la salida. La salida va a ser una pantalla, acá, donde diga la palabra área, un cuadradito, para colocar el valor de área, y perímetro un cuadradito. Entonces, aquí voy a colocar 300 y acá voy a colocar el perímetro, son 70, ¿no? El resultado. ¿Cuál va a ser la entrada? La entrada no voy a meter los 20, 15 o 15 o 20, ¿no? Sino tiene que ser en singular la entrada. ¿Qué voy a pedir? Largo, de 20, ancho, de 15. En forma, pues, en singular, en forma independiente. No puedo pedir largo y ancho, ¿no? Ni uno solo. ¿Okay? Entonces, la salida y la entrada tienen que ser en singular. ¿Ok? Importantísimo. De valores, de otros valores todavía no hay ninguno. Veamos ahora el ejemplo 3. No sé qué pasa. El ejemplo 3 dice lo siguiente. Prepare un algoritmo que permita calcular el área de un círculo, de un redondo, cuyo radio es igual a 10. Acá tenemos de datos, radio igual a 10. ¿Cuál es el requerimiento? Sencillísimo. Calcular el área del círculo de radio igual a 10.
Y un ejemplo, aquí tenemos nuestro circulito, y el radio igual a 10. Quiero calcular el área de allá acá. Ese es el requerimiento. Veamos la salida. La salida puede ser una pantalla donde existe, donde yo ponga la palabra área y guardo un cuadradito de espacio para colocar el resultado, porque es la salida del resultado. Y toca ahora la entrada. ¿Cuál va a ser la entrada? Una pantalla. No hay entrada, ¿no? No hay que meter nada vía teclado. No hay entrada. Pero sí hay valores. Valores, pues, radio igual a 10 porque es algo conocido. Entonces, todo lo conocido lo ponemos en valores. Porque no lo vamos a meter vía teclado el 10 si ya sabemos que existe. Entonces, todos los valores conocidos los colocamos en valores acá abajo. ¿Ok? Fíjense, vamos complicando cada vez más. Veamos el 4. Ejemplo 4. Fíjense que todos son altamente sensibles. Y dice el 4. Si hay alguna duda, pregunten. Dice, prepare un algoritmo que lea una frase cualquiera, vía teclado, y cuente cuántas vocales tiene dicha frase. La frase puede ser cualquiera, el nombre de ustedes, el nombre de su amiga, una mala palabra, una palabra obscena, o cualquier cosa, o política, ¿no? Cualquier frase. Mira, yo me he dado un ejemplo, el ejemplo me lo invento, se lo invento a la persona. Por ejemplo, Universidad Gabriel René Moreno. ¿De dónde ha salido eso? Yo me lo he inventado. Ustedes pondrán otro, ¿no? O sea, dos compañeros no creo, y si le pregunto en análisis, que me pongan lo mismo, ¿no? Acá ya no hay copia. Entonces, ¿cuál es la salida del resultado? La salida del resultado es, pues, ¿cuántas vocales? Número de vocales y un cuadradito, 11 vocales, ¿no? Si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 13. ¿Y cuál va a ser la entrada? La frase. Un cuadradito para poner, introducir vía teclado, Universidad Gabriel René Moreno. ¿Y qué valores vamos a tener? Sí. Pues, ¿cuáles son las vocales? Las vocales son A, E, I, O, U, ¿no? ¿Sí? Esos son los valores que ya sabemos que existen. Miren decir. Veamos el ejemplo 5. Ejemplo 10. Dice, prepare un algoritmo que lea una nota de un alumno del primer examen parcial, como el que vimos el otro día. Y luego imprima dicha nota. Y a continuación la palabra aprobado. La nota y aprobado. Si cumple la condición. Y después, en todos los casos, que imprima la palabra fin al final. Donde un alumno es aprobado si la nota es 51, 52, 53, 54, 55 y así sucesivamente hasta 99 y 100. Eso es aprobado, ¿no? 50 ya no es, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Nuestro requerimiento es imprimir la nota y aprobado. Y luego, para todos los casos, imprimir fin. Y vamos a dar dos ejemplos a falta de uno. Por ejemplo, si viene la nota 90, que voy a imprimir de salida 90,
La nota 90, aprobado. Y luego fin. Pero si la nota, un segundo ejemplo con la nota de 35. Me pregunto, ¿qué voy a imprimir? ¿Imprimiré 35 reprobados? No están pidiendo. No imprimo 35 directamente, como no cumple, imprimo solo fin. Entonces aquí imprimimos lo que nos piden, no añadido. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la salida, por lo tanto? La salida es un cuadradito aprobado y fin. Aquí ponemos todo lo posible que pueda salir. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser la entrada? Arriba está. La entrada va a ser pues, una pantalla donde yo por teclado pida la nota, ya sea 90 en un caso o 35 en el otro. ¿Y qué valores voy a tener? Valores pues, aprobados, la nota 51, 52, 53, 54 hasta el 99, 100 son los valores. Pero puedo poner en vez una condición que está en celestito. La condición es que la nota sea mayor o igual a 51. Okay. Pero fíjense que estamos trabajando con valores verdaderos. Alguien me dice, si le pongo la nota, pues yo 140, no existe 140, entonces no vale, ¿no? Ni tampoco va la nota menos 7, ¿no? O menos 15. No, las notas tienen que ser siempre en esta etapa de análisis, notas, valores válidos. ¿Okay? Valores inválidos no sé, es lo más sencillo posible, entonces los valores inválidos lo vamos a ver en otra situación. Veamos un ejemplo 6. Dice el ejemplo 6, dice, prepare un algoritmo que lea una nota de un alumno igualmente e imprima dicha nota, la nota, y a continuación la palabra del grupo 2. Y por último, y al último, que se coloque la palabra fin, igual que antes. Donde un alumno es del grupo 2 y la nota está entre 60, entre los valores 60 y 80. Esos son los, si ustedes sacan nota entre 60 y 80 hasta titularse, ¿sí? Entonces se van a grabar por excelencia, son los grabados, los grabados por excelencia entre 60 y 80. Fíjense que estamos haciendo ejercicios reales. Entonces vamos a hacer la primera lectura para leer el requerimiento. ¿Okay? Dice, hay que imprimir la nota del grupo 2 y fin. ¿Sí? Y tenemos acá el eje de las notas, de 0 a 100. ¿Cuáles van a ser esas notas? La que está en celestito, entre 60 y 80. ¿Sí? Esas van a ser el del grupo 2 solamente. Bien, ya tenemos el ejemplo. Ahora, una segunda lectura, a fin de obtener pues, la salida del resultado. Pero antes vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, perdón, si mi nota fuera 90, ¿qué voy a imprimir? 90 está entre 60 y 80, no, entonces voy a imprimir solo fin. Pero si no, mi nota fuera de 70, 70 está entre 60 y 80, sí, entonces voy a imprimir, pues, 70 grupo 2. Y si fuera 51 mi nota, no está entre 60 y 80, pues, imprimir, sí, tengo ahí varios ejemplos, ya. Veamos la salida. Fíjense, análisis, estamos analizando. Entonces voy a tener un cuadradito para colocar la nota y grupo 2 si corresponde. Y luego fin. Veamos la entrada. La entrada va a ser una pantalla donde me pida por teclado la nota. Ya sea 90, ya sea 70, ya sea 51. ¿Ok?
¿Y qué valores internos y condiciones voy a tener? Ah, ¿cuándo es grupo 2? Recién acá ponemos. Grupo 2, apuntarlo. Es la nota. Está aquí. Grupo 2 es la nota. Tiene que ser mayor que 60. Y además, la nota tiene que ser menor que 80. ¿Ok? Las dos condiciones. La nota tiene que ser mayor que 60. Y además, la nota tiene que ser menor que 80. Bien. Podemos hacer algunos más. Fíjense que estamos complicando. Los compañeros que no han venido, no sé, tienen que rebuscar de alguna manera. Veamos el ejemplo 7. Vamos a hacer 9 ejemplos, unos 3 más. Dice, prepare un algoritmo que lea 4 notas, ya sabemos que son 4, de un alumno y calcule e imprima la suma de dichas notas. ¿Cuál es el requerimiento? Una primera lectura para hallar el requerimiento. ¿Cuál será? Ajá. ¿Qué es el resultado que necesito? Una idea general es imprimir la suma de las 4 notas. ¿Cuántos son 4 notas? Y nos damos un ejemplo. Yo me he inventado, por ejemplo, 80, por ejemplo, 70, por ejemplo, 65, por ejemplo, 95. ¿Okay? Bien. Veamos nuestra salida. Otro compañero puede poner otros valores, ¿no? Nuestra salida, quiero la suma de esas 4. Entonces, un título suma para imprimir el resultado y un cuadradito para colocar la suma de esas 4 notas. Bien. Y veamos la entrada. En la entrada, ¿qué tengo que poner? Hay que leer cada una de las notas. Entonces voy a leer nota 1, un cuadradito, nota 2, el otro cuadradito, nota 3, otro cuadradito, nota 4, otro cuadradito. Y en valores, ¿qué es lo conocido? Son 4 notas. ¿Ok? Es conocido. Entonces, como ven, no hay ningún problema. Es enteramente sencillo. Veamos el ejemplo 8. Y dice, algoritmo 8 dice, vamos a preparar el análisis. Prepare un algoritmo que lea 2 notas y calcule la suma y el promedio de dichas notas. Quiero calcular la suma de dichas. ¿Cuál es el requerimiento? El requerimiento es el resultado que nos pide imprimir, ¿qué cosa? La suma y el promedio. Ambas cosas. Y nos damos un ejemplo, 2 notas, por ejemplo, 80 y 90. Bien. La suma es 170 y el promedio, bien, 85, ¿no? ¿Sí? Bien, ya tenemos el requerimiento. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida para calcular son los resultados que se hacen en cuanto en la segunda pregunta, ¿sí? Entonces, suma y un cuadradito para la suma. Promedio y un cuadradito para el promedio. Aquí hay que calcular el promedio, no. Una palabra promedio nomás. Ya en otro lado vamos a ver cómo calculamos el promedio. Y la entrada es nota 1, un cuadradito, nota 2, otro cuadradito, y de valores son 2 notas. Miren, decir. Con razón, los niños lo hacen bien. Los niños de 11 años, 12 lo hacen bien. Veamos un ejemplo más. Ejemplo 9. Dice, prepare un algoritmo que lea n notas de un alumno
y calcule la suma de dichas notas, donde la cantidad de notas de dicho alumno se las debe pedir vía teclado. ¿Ok? Entonces, ya acá no sabemos cuántas notas hay. Si no, le vamos a indicar cuántas son vía teclado. Veamos un ejemplo. Imprimir, ¿cuál va a ser el requerimiento? Imprimir la suma de n notas. N variable. Y vamos a dar un ejemplo. Ejemplo, si n vale 5, son 5 notas, entonces, ¿cuál va a ser nuestro ejemplo? 60, 90, 40, 80 y 95, las 5 notas. Si fueran 3, va a ser pues 60, 90, 40. Si fueran 20, pues 20, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es la salida de resultado. ¿Y cuáles son los resultados? La suma de este caso de esas 5 notas nos da 365. ¿Sí? Esa es la salida de las notas. Si va de 3 va a ser menos. ¿Cuál va a ser la entrada? Aquí viene la cosa. La entrada, previamente me tengo que preguntar, yo vía teclado, ¿cuántas notas? Y voy a tener un cuadradito. ¿Sí? Y nuestro ejemplo son 5. Entonces voy a preguntar nota, un cuadradito, punto suspensivo, nota, 5 veces. ¿Cuáles son los valores? N notas a leer, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Y ese valor de n lo vamos a pedir a teclado. ¿Ok? Bien, entonces como ven, el análisis no es nada más. Y el análisis va a ser una pregunta de su segundo examen parcial. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿en qué consiste de aquí en adelante? De aquí en adelante consiste pues, en hacer algoritmo y algoritmo a todo el segundo parcial. Y en el examen final vamos a poner programas más. Y se acaba la materia. Esto es solamente la materia, nada más. Miren, decir. Bien. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta de algún compañero? Pregunte porque de esto vamos a preguntar, ¿eh? De esto va a ser todo. De aquí en adelante todo el segundo parcial. Si hay alguna duda, pregúntenme a los compañeros. Luego en la próxima clase, que vamos a ver unas 2 clases de teoría, y luego vamos a empezar a hacer algoritmos completos. Y luego a programar. ¿Ok? ¿Y cuánto nos queda? Nos queda mes y medio para poder terminar la materia. Y es nada más que esto. ¿Okay? Fíjense que es muy sencillo, pero el que no lo sigue, yo empiezo a dar el gran salto a ver con ustedes y no me alcanzan nada. Y acá no hay cómo copiar porque en los exámenes cada uno va a tener un ejemplo distinto. ¿Ok? Bien. Si no hay alguna duda, si no, hasta aquí vamos a quedar.
Ingeniero, todo se entendió. Bien, sí, pero yo he estado mirando los parciales, vamos a recalcar bastante acá. Hay otros compañeros que lo han hecho bien, otros que quisieron estudiar en 3 horas el parcial y no llegaron, no pudieron hacerlo. Y sé que le hemos preguntado en el parcial algo que habíamos dado. Y como vieron, cada uno tenía su propia pregunta, ¿no? No había cómo copiar. Y de aquí en adelante así va a ser. Cada uno va a poner sus datos respectivos. Y si hay 2 exámenes iguales, ya saben qué hago yo, ¿no? Si hay 2 exámenes iguales, anulo al que sabe y se queda con el copiador. La nota, ¿no? Porque esa es la realidad. Si ustedes tienen un celular y lo dejan por ahí, se sientan en un asiento de la U y lo dejan en su celular, no se lo han robado, se ha perdido, ¿no? Entonces, si alguien se lleva la pregunta de su compañero, se queda con el último y los anteriores no tienen reclamo. Lo perdieron, se lo robó su compañero. Vamos a hacer la teoría del robo, es la teoría de la realidad. Si somos descuidados, nos van a robar. ¿Estamos? Entonces no hay yo hizo y este señor se copió de mí. ¿No? Cada uno cuida su examen. Y así va a ser. Las empresas tienen secretos y cuidan y van a trabajar ustedes en ellas y no van a permitir que ustedes le den a la competencia su resultado, ¿no? Y si lo dan, lo van a votar o lo van a demandar, ¿no? ¿Okay? Entonces, como ya es una materia terminada, yo cuando doy trabajo de grado, ¿qué hago? Le doy las preguntas más arriba en materia de arriba, y me salgo y vuelvo a las 2 horas, ya está listo. Uno me entrega, no está listo, sigan. Así hace también los cálculos de estructura de ingeniería civil. Y sé que esto es una materia de civil, ¿no? Lo deja el profesor y se va. Lo mismo en la realidad también, ustedes se van a contratar para calcular algo y van a decir, ¿cuándo me lo entrega? De aquí 10 días, los 10 días, le van a pedir ya está el trabajo. No le van a preguntar cómo lo hizo, quién le ayudó. Ahí es una materia terminada, acá entonces estamos aplicando eso. Cada uno trabaja lo de él. Si hay 2 iguales, se queda con el último, sin reclamo. Bien, si no hay nada más, si no hay preguntas, nos podemos despedir. ¿Okay? Está bien, hasta luego, ingeniero.